Durante siglos, millones han leído el relato del Jardín del Edén como una historia simbólica, un mito, una leyenda. Pero, ¿y si no fuera solo un relato espiritual? ¿Y si el Edén fue un lugar real, tangible, oculto en alguna parte del mundo? Hoy, en Alerta Bíblica, abrimos las páginas del Génesis con nuevos ojos. Nos adentramos en uno de los misterios más antiguos de la humanidad, porque quizá el Jardín del Edén nunca desapareció. El Génesis nos cuenta que Dios plantó un jardín en Edén en el oriente, que allí puso al hombre que había formado, que ese jardín era regado por un río que se dividía en 4 brazos: Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. Hoy conocemos el Tigris y el Éufrates. Fluyen por la región de Mesopotamia, donde nació la civilización, pero los otros 2 ríos están perdidos. ¿Y si localizarlos nos llevara al Edén? Investigadores han propuesto múltiples ubicaciones: en la región del Golfo Pérsico, donde confluían ríos antiguos; en Turquía, cerca del monte Ararat; incluso bajo el mar, cubierto por el tiempo. Imágenes satelitales han revelado cauces de ríos secos. Otros hallazgos apuntan a zonas magnéticas inusuales, donde la tecnología se comporta de forma anómala. ¿Y si el Edén fue sellado? ¿Protegido por una barrera que no es visible con nuestros ojos? Algunas tradiciones sostienen que el Edén no fue solo un lugar físico, sino un estado, un nivel de conciencia. Allí el hombre caminaba con Dios. No había miedo, no había muerte. Todo era armonía. El árbol de la vida estaba en el centro, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán y Eva desobedecen, no solo son expulsados de un lugar, sino de un estado de existencia. La Biblia dice que Dios colocó querubines y una espada flamígera para guardar el camino al árbol de la vida. Eso sugiere que el Edén no fue destruido, solo inaccesible, una dimensión sellada, un espacio reservado para un futuro redescubrimiento. Desde la Atlántida hasta Shambhala, muchas culturas hablan de un paraíso perdido, un lugar de paz, conocimiento y conexión divina. Los egipcios lo llamaban el campo de juncos, los hindúes el monte Meru, los mayas Tamoanchan, el lugar de origen. ¿Y si todas estas historias fueran recuerdos fragmentados de un mismo Edén? El libro de Apocalipsis habla del regreso del árbol de la vida, de un nuevo cielo y una nueva tierra, de una ciudad donde Dios habitará con los hombres. ¿Es posible que el Edén no sea solo el principio, sino también el final del viaje humano? Quizá el propósito de la historia no es simplemente regresar al Edén físico, sino restaurar lo que se perdió, la conexión plena con lo divino. Algunos científicos han estudiado la geografía sagrada, lugares de poder, vórtices energéticos, zonas donde la biología humana responde de forma distinta. En varias de esas zonas hay reportes de paz profunda, sanación inexplicable y sueños reveladores. ¿Y si el Edén emite una frecuencia? ¿Y si nuestro cuerpo está programado para reconocerla? El Edén entonces podría estar aquí, oculto, en otro plano, o dentro de nosotros. Quizás su redescubrimiento no dependa solo de excavaciones, sino de transformaciones internas. Cuando el ser humano camine de nuevo en verdad, justicia y amor, volverá a ver el jardín. El jardín del Edén no es solo un recuerdo, es una esperanza, una visión del mundo como debió ser y como podría volver a ser. Más allá del mito, el relato del Edén nos confronta con preguntas esenciales. ¿De dónde venimos? ¿A qué fuimos llamados? ¿Y qué hemos hecho con ese llamado? Algunos textos antiguos, tanto hebreos como gnósticos, afirman que el jardín estaba envuelto en luz, que era visible solo para quienes tenían los ojos del alma abiertos, que el Edén estaba separado por un velo, y que ese velo solo se rasgará cuando la humanidad esté lista. En el Zohar, texto místico del judaísmo, se dice que el Edén existe aún hoy, pero solo puede ser percibido por los justos. Según estas enseñanzas, no se trata solo de un retorno geográfico, sino espiritual, una restauración del corazón humano, una transformación interna que refleje la gloria perdida. La Biblia no menciona que el jardín haya sido destruido, solo dice que se cerró, que su acceso fue sellado. ¿Por qué cerrar algo que ya no existe? ¿No será que sigue allí, esperando el día de su redención? En muchas visiones proféticas, el Edén aparece como el punto de partida y de llegada. El Génesis lo introduce como el hogar del hombre. El Apocalipsis lo concluye como su destino eterno. Entre ambos extremos, nuestra historia.
Algunos creen que el Jardín del Edén fue un lugar de tecnología espiritual avanzada, donde el alma humana se alineaba perfectamente con la voluntad divina, que el Edén era una interfaz entre dimensiones, un punto de intersección entre el cielo y la tierra, y que su pérdida fue el comienzo del velo que hoy nubla nuestra percepción. Las civilizaciones antiguas construyeron jardines sagrados como reflejos del Edén. Los jardines colgantes de Babilonia, los recintos del Templo de Jerusalén, los espacios geométricos en templos asiáticos, todos intentaban recrear esa armonía perdida. Pero sin la conexión divina, todo era una sombra de lo que fue. En textos gnósticos se dice que el jardín tenía guardianes, entidades de luz que preservaban la energía del lugar, que su expulsión fue también un acto de misericordia, para evitar que el ser humano cayera aún más profundo en su separación de Dios. La arqueología moderna no ha encontrado pruebas definitivas del Edén, pero la búsqueda continúa, no solo en mapas, sino en el alma humana, porque el anhelo por un mundo mejor es el eco del Edén. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que el Edén nunca se fue? Pero esto no termina aquí. En el próximo episodio de Alerta Bíblica. ¿Y si la Torre de Babel fue algo más que una construcción? ¿Un portal? ¿Un acceso prohibido? ¿Un experimento interrumpido? Haz clic y sigue este viaje de revelaciones.